En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice que hallar el volumen del sólido acotado arriba por el plano z igual a y sobre 2 y por debajo por el rectángulo R que está acotado por x entre 0 y 4 y y entre 0 y 2. Entonces, para eso podemos calcularlo utilizando doble integral, pero vamos a dibujarlo. Entonces, para dibujarlo, primero debemos saber dónde está x, dónde está y. Dibujamos el plano en tres dimensiones, plano x, y, z, así como lo tenemos aquí. Primero dibujamos cuáles son los rangos de x y de y. X va desde 0 hasta 4 y y va desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque acá nos dice que x está entre 0 y 4 y y está entre 0 y 2. Por eso dibujé esta parte de que está acá. Entonces lo que se dibujaría era, vamos a señalar por aquí, lo que se dibujó en este entonces fue este rectángulo que está ahí. El de abajo, la parte de la base, por eso dice que por debajo se acota por ahí, por ese rectángulo que está ahí, que fue el que señalé ahora de color gris. Entonces, lo siguiente sería dibujar el plano que está por arriba. ¿Cuál es el plano? El plano es z igual a y sobre 2. Entonces ese plano se dibuja de la siguiente forma. Podemos decir que como depende nada más de y, buscamos los dos valores que tenemos acá, 0 y 2, ¿cierto? Entonces podemos decir que si y es igual a 0, entonces z viene siendo igual a 0, que vale y, ¿cierto? Sobre 2. Estamos dependiendo de qué función de esto que tenemos por acá, de esta función. Z es igual a y sobre 2, como y vale 0, entonces z vale 0 entre 2 y eso es igual a 0. Por lo tanto, el plano empieza desde 0, el punto y 0 que es aquí, y z 0 que es aquí. Por eso empezamos el plano desde ahí. Vieron que no depende de x, entonces podemos tirar una línea hasta acá. Como no depende de x, podemos tirar una línea hacia acá y por todo el eje de las x. Va a ser un plano que va a pasar por ahí. Entonces, ahora vamos a buscar cuando y sea igual a 2. ¿Por qué cuando y sea igual a 2? Porque el plano acá nos dice que y va a estar entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces aquí, z va a ser igual a y, que vale ¿cuánto? Vale 2 en este caso. Y el 2 entre 2 es 1. Por eso, miren que acá tenemos que z vale 1, ¿cierto? Entonces el plano va a pasar por este punto. El punto y2, z1, y2. Por eso pasa por este punto y también se ve reflejado por acá. Miren que aquí también este punto es y2, z1. Esto lo único que varía es x, pero como x aquí no depende de x, puede variar. Entonces, una vez hecho eso, esto nada era para dibujar, pero nosotros podíamos hacer el volumen sin dibujarlo. ¿Cómo? De la siguiente forma. El volumen, ustedes saben que el volumen de un cubo de cualquier forma es base por altura por el ancho, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo sería ese volumen? Debemos calcular primero la base por altura, que viene siendo en una figura de 2 dimensiones, viene siendo como el área, ¿cierto? Entonces, como es el área, podemos utilizar una doble integral. Entonces, vamos a utilizar una doble integral. Entonces sería la integral. Vamos a colocar la que no depende, que es de x, ¿cierto? X no depende. ¿Dónde va x? Aquí nos dice, por acá nos dice que va desde 0 a 4, entonces sería la integral de 0 a 4. Después se coloca otra integral, que esta va a depender de quién, de y.
¿Y de dónde va y? De 0 hasta 2. Entonces sería de 0 hacia 2 de la función z, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale la función z? Que nos dice que vale y sobre 2. Entonces en vez de z colocamos y sobre 2. Y ahora los diferenciales. La diferencial de esto, ¿de quién es? Como lo dijimos acá, era de y, ¿cierto? Entonces sería de y. Y la diferencial de esta integral que está acá, ¿quién es? Como dijimos que x es la que varía de 0 a 4, entonces sería de x. Primero se resuelve esta parte. Son doble integral, se resuelve esta parte que está ahí. Y luego se resuelve la parte extrema. Entonces procedemos a resolver la parte interna. Entonces decimos que volumen va a ser igual a la integral de 0 a 4. La anterioridad de y sobre 2, ¿cuánto es? La anterioridad de eso es y al cuadrado sobre 2 por 2. Este 2 que está ahí se baja abajo. Y el 2 que estaba ahí por este 2 me da 4. Entonces sería y al cuadrado sobre 4 de x. Pero esto antes, ¿evaluado en qué? En la diferencial de y. ¿Cuánto diferenciaba entre 0 y 2? ¿Cierto? Entonces hay que evaluarlo entre 0 y 2. Una vez hecho esto, procedemos a resolver esta parte interna. A ver cuánto nos da. Entonces seguimos reescribiendo. Entonces eso va a ser igual a la integral de 0 hasta 4. Entonces acotamos aquí por el valor máximo y restamos el valor mínimo. O el valor, entonces sería y. Pero y en este caso vale ¿cuánto? Vale 2. El valor máximo es 2. Entonces sería 2 al cuadrado sobre 4. Y ahora restamos el término inferior que es 0. Entonces sería 0 al cuadrado sobre 4. Y el de x que está por afuera. Seguimos. Entonces volumen va a ser igual a la integral de 0 a la 4 de esto que está acá. ¿Cuánto es esto? Vamos a solucionarlo. Bueno, esta parte aquí, como 0 al cuadrado es 0, ¿cierto? Y 0 entre 4 me da 0. Entonces eso me da 0. Acá esta parte. 2 a la 2, ¿cuánto es? 2 a la 2 es 4 y 4 entre 4 me da 1. Entonces esta parte me da 1. Y 1 menos 0, ¿cuánto me da? 1 menos 0 es 1, ¿cierto? Entonces sería 1 de x. Y esto va a ser igual a ¿qué? La anterioridad de 1 respecto a x, ¿cuánto es? La anterioridad de 1 respecto a x es x, ¿cierto? La anterioridad de una constante es la constante por el diferencial. El diferencial en este caso es x. Evaluado entre 0 y 4. Seguimos. Ahora lo que queda es evaluar x en 4 y 0. Entonces sería 4, el límite superior, menos 0, que es el límite inferior. Y esto es igual, 4 menos 0 es 4. Por lo tanto, el volumen de esta figura es igual a 4 unidades cúbicas. Y hasta aquí llega nuestro ejercicio.